Así que nada, estamos contentos de poder estar aquí entre vosotros. Es un gozo porque conocemos de vosotros de hace tiempo, cuando Jackson nos contaba de un grupo que se reunía en Lleida, ya conocíamos y ahora vamos por vosotros. Y es un gozo porque vemos que escuchamos noticias negras, pésimas de cómo está el mundo, pero la realidad es que el reino de Dios sigue creciendo, aquí y en todo el mundo. Y esa es nuestra esperanza, recordar que nuestro Dios vive, nos recuerda que al final Él ya ha vencido, venceremos y estaremos con Él. Por lo tanto, el mundo está en la oscuridad, pero la luz vemos cómo sigue creciendo. Por eso seguiremos orando por vosotros. Es una alegría, como decía, estar aquí y compartir con nuestros hermanos aquí. Esta mañana vamos a estar meditando en uno de aquellos libros de la Biblia que por su brevedad quizás pasa más desapercibido, porque además es una carta personal, y la leemos y decimos está bien y seguimos al siguiente libro de la Biblia, pero me gustaría que me acompañarais y buscarais la carta, la epístola de Pablo a Filemón. Es una carta que es una hoja, una pista, está antes de Hebreos, así lo podréis encontrar con más facilidad. Y antes de leerla vamos a ponernos un poco en contexto para entender el motivo que hay detrás de la redacción de esta carta de Pablo a su amigo Filemón. Filemón, el destinatario de esta carta, era un creyente que vivía en la ciudad griega de Colosas. Él había conocido a Jesús por medio de la predicación de Pablo, seguramente por medio del ministerio de este cuando se encontraba en Éfeso. Filemón era un hombre rico y próspero, tenía una casa lo suficientemente grande como para reunir en ella a la iglesia de Colosas. Seguramente en su casa se reunía, era la iglesia de Colosas de la que se refiere Pablo cuando escribe. Recordemos que en el primer siglo no existían las iglesias como las conocemos hoy en día, con sus templos, con sus casas, pero esta iglesia de Lleida es un ejemplo de reunirse en las casas. Así que la iglesia de Colosas se encontraba en casa de Filemón. Como hombre rico que era, él tendría esclavos a su servicio. Uno de ellos era Onésimo, y este hombre huyó. Ese esclavo huyó, y no solamente huyó, sino que además le robó a Filemón. Le robó seguramente para poder tener dinero con el que sufragar los gastos que vendrían por delante. Como todo esclavo de la época, tendría que huir a un lugar muy movido, en el que haya mucha gente para que pueda pasar desapercibido. Por lo tanto, haría como hacían los esclavos de la época, huiría a Roma. Un lugar muy populoso en el cual podría pasar desapercibido, porque un esclavo huido, si era apresado, su vida corría peligro. Más adelante veremos qué consecuencias tenía si pillaban a un esclavo que había huido de su casa. Así que él huyó a Roma, y por estas cosas que pasan, se tropieza con la predicación de Pablo y es salvado. Dios cambia el corazón de este esclavo por medio de la predicación del Evangelio de Pablo, y este hombre es un hombre nuevo. En la providencia de Dios, este esclavo que huye se encuentra con Jesús, ahora su Salvador. Y su vida cambia de tal manera que de esclavo pasa a ser hijo de Dios y en servidor de Dios. Su vida se transforma tanto que Pablo habla de él como una herramienta muy útil para la extensión del reino. Así que era tan bueno el servicio que Onésimo prestaba a Pablo, que a Pablo le había encantado que siguiera con él. Era una herramienta muy útil para la extensión del reino, para la predicación del Evangelio, pero Pablo sabía que había una cosa que tratar. Había una ofensa que no había sido resuelta, había un conflicto, algo que Onésimo tenía que resolver con el que era su amo. Por eso Pablo envía a Onésimo de regreso a su amo. Así que le dice que regrese, pero no lo va a hacer solo. Como decía, era muy peligroso porque si en el camino lo atrapaban, era arrestado, podía ser torturado. Así que Pablo envía a Onésimo con Tíquico, a quien le da la carta para la iglesia de Colosas. Así que Onésimo lleva una carta para Filemón, Tíquico lleva la carta a los colosenses y ellos emprenden el viaje de regreso. Esto es el motivo por el cual Pablo escribe estas palabras que vamos a leer ahora. Si tenéis vuestras Biblias abiertas en la carta a Filemón. Dice así: Pablo, prisionero de Jesucristo, y el hermano Timoteo, al amado Filemón, colaborador nuestro, y a la amada hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios
haciendo siempre memoria de ti en mis oraciones, porque oigo del amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y para con todos los santos, para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Pues tenemos gran gozo y consolación en tu amor, porque por ti, oh hermano, han sido confortados los corazones de los santos. Por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte lo que conviene, más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano, y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones, el cual en otro tiempo te fue inútil, pero ahora a ti y a mí nos es útil, el cual vuelvo a enviarte a ti, pues recíbele como a mí mismo. Yo quisiera retenerle conmigo para que en lugar tuyo me sirviese en mis prisiones por el Evangelio, pero nada quise hacer sin tu consentimiento, para que tu favor no fuese como de necesidad, sino voluntario. Porque quizá para esto se apartó de ti por algún tiempo, para que le recibieses para siempre, no ya como esclavo, sino como más que esclavo, como hermano amado, mayormente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Así que si me tienes por compañero, recíbele como a mí mismo. Y si en algo te dañó o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor. Conforta mi corazón en el Señor. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que te digo. Prepárame también alojamiento, porque espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saludan Epafras, mi compañero de prisiones por Cristo Jesús, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, mis colaboradores. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Después de leer la carta, si yo te pregunto, ¿cuál es el tema principal de esta carta? ¿Cuál es el punto central? ¿Qué dirías que es? El perdón. Esta carta trata acerca del perdón, no tanto del perdón de Dios hacia los hombres, sino de qué manera ese perdón que hemos recibido de Dios se refleja en nuestras relaciones, de qué manera ejercemos el perdón bíblico. Como Dios nos ha perdonado, así nosotros somos llamados a perdonar. Y vemos en esta carta, como vamos a ir viendo esta mañana, que el ejercicio del perdón es una evidencia de un corazón que ha sido transformado por el Evangelio. Y esto es lo que vamos a estar viendo esta mañana. Vamos a estar considerando de qué manera se refleja este Evangelio en nuestras vidas, ejerciendo el perdón bíblico. Y lo vamos a hacer considerando tres cosas. En primer lugar, vamos a ver el carácter de Filemón. Vamos a estar considerando cuál es el fundamento sobre el cual descansa la petición de Pablo. Vamos a ver en segundo lugar en qué consiste y cómo debe ser ejercicio este perdón bíblico. Y en tercer lugar, vamos a ver unas palabras de ánimo o de motivación para llevarlo a cabo. Así que vamos a ver el fundamento en el cual descansa la petición de Pablo, en qué consiste y cómo se ejerce el perdón, y unos motivos, una motivación para ejercerlo. Así que en primer lugar, quiero que veamos cómo precisamente el carácter de Filemón es el fundamento en base al cual Pablo está confiado para hacer esta petición a su amigo. Vemos el carácter de Filemón descrito por Pablo en los versículos 4 al 7. Esta descripción del carácter de la persona de Filemón surge de los informes que él ha recibido. Él habrá recibido informes de Epafras acerca de Filemón. Él habrá escuchado también de parte de Onésimo, que le explicaba cómo era su amo, cómo se comportaba en la casa, cómo lo trataba a él. Así que en base a lo que Pablo ya conocía de Filemón, porque habla de él como un colaborador, como un siervo activo en el Señor. Aparte de esto, él ha escuchado de Filemón, de parte de Epafras, de parte de Onésimo, y él reconoce esto que encontramos aquí descrito. Él ha escuchado la descripción de un hombre cuyo corazón ama a Dios y ama a los hermanos. Ha escuchado de un hombre cuya fe y confianza descansan plenamente en su Salvador. Y ha escuchado de un hombre en el cual los creyentes pueden encontrar consuelo y descanso. Pablo ha oído del amor y de la fe de este hombre, que tiene para con el Señor y para con todos los santos. Este amor para con Dios se refleja en su amor para con sus hermanos, un amor ágape, un amor sacrificial, un amor que lo llevaba a abrir toda su casa, a poner todo al servicio de sus hermanos, un amor que se preocupaba verdaderamente por el corazón y las vidas de sus hermanos, un amor que no surge de la manera natural, porque no busca el bien propio, sino que busca el bien de los demás. De esta manera,
amaba a Filemón, un amor ágape, un amor que busca el bien del otro por encima de uno mismo. Y Pablo es consciente que solamente alguien que ha sido transformado por el Evangelio, cuyo corazón ha sido renovado por el Espíritu Santo, puede ejercer este tipo de amor. Por lo tanto, la evidencia de esa fe, de ese amor, le habla a Pablo de un corazón que ha sido transformado. Un amor que no es teórico, un amor que se ve, que se evidencia en sus hechos, en su generosidad, en su hospitalidad. Como decía, las puertas de su casa estaban abiertas de par en par. Él abría su casa, la iglesia se reunía allí, él servía a sus hermanos. Todo estaba al servicio de Dios, toda su casa. Vemos como Pablo en los saludos reconoce a su esposa, a su hijo y reconoce un hogar que está entregado al Señor. Es una familia que amaba y vivía para el Señor. Un amor y una fe que son evidentes por sus buenas obras. Pero hay más. Pablo ha escuchado del amor, de su fe y, como decía antes, ha escuchado que por medio de la vida de este hombre habían sido confortados los corazones de los santos. Era un hombre amoroso, al punto en que uno podía encontrar consuelo, descanso, paz. Cuando estabas en medio de problemas, cuando estabas atravesando una gran aflicción, una fuerte enfermedad, persecución, oposición, cuando estabas en lo más hondo, Filemón era un hombre al cual podías acudir siempre. Siempre estaba dispuesto a recibirte cuando estabas en problemas, para consolar y confortar tu corazón. Su corazón era como el del Señor Jesús, quien nos dijo: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Filemón era aquel hermano en el que cuando estabas con lágrimas te acercabas a él, te abrazaba, te calmaba, te escuchaba y consolaba y confortaba tu corazón con el Evangelio. Este es el corazón, el carácter de este hombre. Pablo escucha el testimonio de un hombre piadoso, generoso, hospitalario, consolador, pacificador. Y ahora, un breve paréntesis. Yo cuando escucho esto, luego me pregunto, si alguien tuviera que hacer un reporte sobre mí, a Pablo, ¿qué le diría? Si ahora se tuviera que dar un reporte sobre ti a Pablo, ¿qué diría? ¿Puedo ser definido como un hombre o mujer piadoso, con una fe firme en el Señor, una fe no solo de palabra, sino que se evidencia por mis hechos? ¿Soy generoso con todo lo que tengo? ¿Soy conocido por mi hospitalidad, por mi generosidad? ¿Están las puertas de mi casa siempre abiertas para mis hermanos? ¿He puesto al servicio de Dios todo aquello que Él me ha dado, no solo lo material, sino toda mi familia está entregada realmente al servicio de mi Dios? ¿Es mi carácter confortador? ¿Soy una persona a la cual los hermanos pueden venir a llorar, a encontrar consuelo, a encontrar palabras de ánimo, de corrección, de sabiduría? ¿Es mi carácter cada día más semejante al de mi Señor? Es decir, ¿mis hechos confirman mi fe y el amor que digo tener para con Dios? Cuando veo testimonios como estos, mi vida es confrontada. Es cierto que tengo que tener la mirada puesta en Cristo, quien es el Hijo de Dios, perfecto en todo, pero también es cierto que Dios en la Escritura nos ha dado hombres a quienes podemos mirar en la medida que imitan a Cristo. Y yo miro a Filemón y me doy cuenta de cuánto me falta, ¿verdad? Y ¿qué tengo que hacer? Correr a los pies de la cruz. Señor, renueva mi corazón, sigue transformando mi vida, hazme un corazón más conforme al tuyo, como el de Filemón estaba siendo transformado. Es importante pararnos y examinar nuestra vida para que aquello que decimos con nuestras bocas, yo amo al Señor, yo tengo una fe en Él, que lo que yo digo con mi boca se refleje en buenas obras, se evidencie en mi vida. Así era en su vida. Yo soy confrontado por ello y acudo a Cristo y le pido: Señor, haz mi corazón más conforme al tuyo, de la misma manera que el de Filemón. Y ese es el fundamento por el cual Pablo se atreve a pedir lo que le va a pedir a su amigo, el carácter de Filemón. Porque es consciente que solamente alguien que ha experimentado el perdón de Dios, alguien que ha sido transformado por el poder del Evangelio, puede verdaderamente ejercitar el perdón bíblico. Pablo ve que el corazón y la vida de Filemón están en línea con el Evangelio. Por lo tanto, porque él ha experimentado el perdón divino, a él le puede pedir: perdona a tu hermano. Sin la obra del Espíritu Santo obrando en el corazón de los hombres,
Este perdón no es posible ejercerlo, el perdón bíblico. Pero hay más en la vida de Filemón. Es cierto que hay evidencia de la obra del Evangelio en su corazón, pero él aún no es perfecto. Él está, como tú y como yo, en ese proceso de santificación. Él está, como tú y como yo, en ese proceso de que su corazón está siendo conformado más y más al carácter de Cristo. Y esto lo vemos en lo que Pablo dice, en lo que Pablo está orando por este hombre. En el versículo 6 vemos que Pablo ora por Filemón para que la participación de tu fe sea eficaz en el conocimiento de todo el bien que está en vosotros por Cristo Jesús. Esa es una de aquellas frases que dice Pablo, ¿no lo podía decir más claro? ¿Qué quiere decir exactamente esto? De manera literal se traduce como pido a Dios para que tu práctica de la comunión, la cual es fruto de la fe, sea aún más poderosa. Tampoco quizás podemos llegar a entender qué estás diciendo, Pablo, ¿no? Lo que encierra esta petición es el deseo de Pablo de que Filemón pueda perfeccionar aún más su fe. Lo que está queriendo es que la fe de Filemón sea fortalecida, madure, en el momento en que él ejerza el perdón bíblico. Le está diciendo algo así: Filemón, mi deseo, lo que pido a Dios, es que puedas perfeccionar aún más tu fe al experimentar en tu vida el verdadero perdón. Filemón ya conocía acerca del perdón de Dios, él conocía lo que Dios dice acerca del perdón, él conocía toda la teoría, pero no lo mismo conocer la teoría que ejercerlo. Yo con 23 años hice un curso de natación porque no sabía nadar. En mi época no hacía natación en el colegio, no sabía nadar. Y fui a hacer un curso de natación y la primera clase te dan la teoría la llevo perfecta. Cómo respirar, cómo mover los brazos, los pies. Ahora, yo no puedo decir sé nadar. Es en el momento en que me meto en el agua y pongo en práctica esa teoría que nado y experimento lo que es la natación. Os puedo asegurar que a duras penas sobrevivo, pero la cuestión es, no es lo mismo conocer la teoría acerca de que poner en práctica aquello que conocemos. Y es lo que le está diciendo Pablo a Filemón de alguna manera. Tú conoces muy bien la Biblia, tú sabes qué implica el perdón de Dios en tu vida, veo cómo se evidencia la obra de Dios en tu vida por medio de cómo vives ahora, quiero que vayas más allá, quiero que tu fe se fortalezca más. ¿Cómo? Ejerciendo algo que es muy difícil. Perdonar a alguien que no solamente ha huido, sino que además te ha robado. Así que quiero que tu fe madure. No es lo mismo conocer acerca de algo que experimentarlo. Y eso lo podemos tomar en nuestras vidas en muchas áreas. Todos sabemos que Dios nos ama, que Dios nos cuida, que Dios nos guarda. Pero cuando aprendemos esto y nuestra fe es fortalecida, sino cuando estamos en pruebas, en aflicciones, cuando estamos en sufrimiento y vemos la mano de Dios guardándonos y cuidándonos y proveyendo para nosotros. En ese momento, aquel amor de Dios, aquel cuidado, aquel pastor que dice que nos va a pastorear, se hace más evidente en nuestras vidas y nuestra fe es fortalecida por medio de esa prueba. Por lo tanto, como Él, nosotros tenemos una fe que tiene que crecer en la medida en que ponemos en práctica aquello que conocemos de nuestro Dios. Así que esta es la realidad. Filemón debía ejercer ese perdón bíblico perdonando a su hermano. El perdón es central, crucial en la vida del cristiano. Así nos enseñó el Señor Jesús a orar. Perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. La cuestión del perdón es central en el Evangelio. Así dice Jesús después de esta oración modelo, en los versículos 14 y 15, dice: porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Como decía alguien, la falta de voluntad para perdonar es impensable en la vida de un cristiano. Si tú has sido perdonado, tú vas a perdonar. Eres llamado a perdonar. Has sido capacitado por el Espíritu Santo para perdonar. Piensa en ello. De la misma manera que el corazón de Filemón amaba a su Señor y deseaba hacer lo que su Señor le manda, de la misma manera nosotros debemos procurar lo mismo. Decimos que amamos a Dios, debemos procurar vivir y andar en línea con el Evangelio. Así que, en primer lugar, el carácter de Filemón es el fundamento en el que se basa Pablo para pedir lo que va a pedir a Filemón. En segundo lugar, ¿en qué consiste y cómo se ejercita este perdón? Algo que me sorprende al leer esta carta, no sé si tú te has fijado,
es que Pablo tiene autoridad. Él tiene autoridad como apóstol y él podría haber dicho: Filemón, te mando que perdones a Onésimo. Yo soy el apóstol. ¿Vosotros veis a Pablo ejerciendo esa autoridad en esta carta? Él la tiene. Él podía mandar a Filemón que actuara como tenía que hacer. En otras ocasiones, en otras cartas, vemos como Pablo manda cosas a la iglesia, ¿verdad? Ejerce esa autoridad. Pero aquí él no se presenta como apóstol, él aquí se presenta como un hermano que escribe a otro hermano y le ruega acerca de una cuestión. Es curioso, porque él podía haberse quedado a Onésimo consigo. La obra del reino está creciendo mucho y Onésimo es una herramienta útil en mi ministerio. Pablo podría haber escrito una carta a Filemón diciéndole: Dios ha salvado a Onésimo, ahora está conmigo, su vida ha sido transformada, es otro hombre. Y luego le explicaría: mira lo que está haciendo aquí, cómo está predicando, cómo está sirviendo a la iglesia. Mira de cuánta ayuda me es ahora que estoy en prisiones, cómo reconforta, cómo me ayuda en el ministerio, cómo el reino de Dios está avanzando gracias a lo que Onésimo está haciendo, ¿no? Y le podía pintar todo lo que Onésimo estaba haciendo. Y que claro, ¿qué diría Filemón? Bueno, pues si te sirve tanto, pues nada, ¿qué voy a hacer yo? Si es la obra de Dios, yo no voy a decirte nada. Pablo podría haber escrito de esta manera. Pero fijaros cómo Pablo apela al corazón de Filemón. Versículo 9: más bien te ruego por amor, siendo como soy Pablo ya anciano y ahora además prisionero de Jesucristo, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien engendré en mis prisiones. Él no manda, él ruega. Él quiere que Filemón actúe de manera libre, voluntaria y conforme a su corazón. Cuán diferente con cómo somos nosotros. Somos rápidos a mandar, a decirle a los demás lo que tienen que hacer. Pero fijémonos en el ejemplo de Pablo, quien teniendo autoridad no usa de ella, sino que su interés es mover el corazón de su hermano para que actúe conforme al Evangelio. Decía el comentarista del Nuevo Testamento, William Hendrickson, que el amor es el poder motivador más dinámico que existe en todo el universo. El amor a Dios y el amor hacia el prójimo es lo que mueve al creyente a actuar como debe. Así que Pablo no se pone de pie y le dice: Filemón te mando, sino que se agacha y le dice: te ruego por Onésimo. Y manda y apunta al corazón de Filemón. ¿Qué es lo que ruega? Que perdone a su esclavo, que regresa a él arrepentido. Y vamos a ver ahora qué es exactamente lo que le está pidiendo, de qué manera se ejerce el perdón bíblico a la luz de la petición de Pablo. ¿Qué es lo primero que debe hacer Filemón? ¿Cuál es el primer paso en el perdón? Filemón debe estar dispuesto a recibirlo. Versículo 12: tú pues recíbele como a mí mismo. Filemón debía estar dispuesto a abrir su casa al pecador que regresa arrepentido. No es fácil, como he dicho antes, no solo se escapó, sino que además le robó. Así que la ofensa era doble. Al fugitivo y al ladrón, abre la puerta de tu casa. Ese es el primer paso. Debemos estar dispuestos a recibir a aquel que regresa en arrepentimiento. Ahora, ¿cómo podemos saber, o cómo podía Filemón saber que el arrepentimiento de Onésimo era genuino? ¿Verdad? Porque estoy hablando de que abrimos nuestra puerta a aquel que viene en arrepentimiento. Bueno, podemos considerar dos motivos, dos razones por las cuales Filemón podía estar confiado de que el arrepentimiento de Onésimo era verdadero. En primer lugar, las palabras de Pablo. Pablo reconociendo la obra de Dios en el corazón de Onésimo. Este ya no era un esclavo. Este inútil ahora es alguien útil. Esta es una curiosidad, un juego de palabras, porque el nombre Onésimo significa útil. Y lo que le está diciendo Pablo es: el útil, que en su huida se había vuelto inútil, ahora se ha convertido en alguien útil de verdad, como su nombre indica. Es un juego de palabras muy bonito. El inútil se ha vuelto útil por la obra de Dios en su vida. Así es con nosotros, ¿no? Esa es la obra que Dios hace en nuestros corazones. La obra del Evangelio, de la gracia en el corazón de Onésimo volvió al inútil en alguien útil. Así que las palabras de Pablo, reconociendo la obra de Dios en el corazón de este hombre, podrían ser un motivo a Filemón para abrir su puerta, la puerta de su casa, y recibir a este hombre. La segunda razón o motivación
para abrir y reconocer el arrepentimiento genuino es por el peligro que implicaba a Onésimo hacer el viaje de regreso a su casa. Si un esclavo huido era apresado, su amo podía hacer con él lo que quisiera. Podía torturarlo, podía marcarlo en la piel, podía incluso crucificarlo, podía hacer lo que quisiera con él. El riesgo de un esclavo huido, el riesgo que corría era el peligro sobre su propia vida, no solo la muerte, sino cualquier mal que le pudieran hacer. Esa es la realidad. Era algo muy peligroso tener que regresar. En Roma, en el Imperio Romano, había muchos esclavos, se usaban para un montón de actividades. Eran tantos que tenían que establecerse leyes disuasorias para que no se rebelaran. Los que os gustan las películas de romanos podéis acordaros de Espartaco, aquel esclavo del primer siglo que levantó una revuelta. Por lo tanto, las leyes tenían que ser muy fuertes para que los esclavos se lo pensaran bien antes de huir. Por lo tanto, si Onésimo hace el viaje de regreso a su casa con el peligro que eso implica, es que verdaderamente tiene que haber arrepentimiento en él. Por lo tanto, en base a esas evidencias de arrepentimiento, Filemón debía abrir la puerta de su casa y recibirle. Ahora, cuando el hermano ofensor se humilla y viene a arrepentimiento, ¿cómo lo debemos recibir? Debemos recibirlo de la misma manera que Dios nos recibe a nosotros cuando venimos a Él en arrepentimiento. Debemos quitar todo orgullo, todo deseo de venganza en nuestros corazones y recibir al hermano. Si Dios lo ha perdonado y lo ha amado, ¿quiénes somos nosotros para cerrarle la puerta y no recibirlo? Porque mayor es la ofensa que han hecho contra Dios que la que han hecho contra nosotros. ¿Cómo debía ser ese recibimiento? ¿Cómo recibimos nosotros a aquel que viene a pedirnos perdón? No voy a meter con vosotros, lo voy a decir yo. Nos ponemos así de pie, ¿no? ¿Y qué es lo que me quieres decir? ¿No? O sea, ya somos orgullosos de Mena, ya no te digo cuando tenemos razón, que ya nos crecemos, ¿no? Y al hermano que viene humillado necesitamos que se humille aún más. Y nosotros nos levantamos por ese deseo de venganza o de justicia propia, ¿no? O de reconocimiento, yo tenía la razón, ¿verdad? Y nos levantamos por encima de los demás. Pero Pablo nos da un ejemplo de cómo debemos tratar al ofensor que viene arrepentido. Pablo le dice, recíbele como a mí mismo. La Biblia de las Américas tiene una traducción más literal que dice, te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón. Onésimo venía a Filemón no con una carta, sino decía alguien con el corazón de Pablo en una caja. Y le da el corazón de Pablo a Filemón. ¿De qué manera tratará este hombre el corazón de su amado hermano Pablo? Con ternura, con amor, con cuidado, para que no se dañe. De esta manera le está diciendo, recibe a Onésimo como si fuera mi propio corazón, con ternura, con amor, con cuidado, para que no se hiera. De esa manera somos llamados a recibir, no con orgullo, no con autojusticia, sino con compasión, con amor y con cuidado. Negarnos a recibir a nuestro hermano que viene arrepentido es actuar como el siervo malvado de la parábola de Mateo 18. ¿Os acordáis? Aquel a quien le es perdonado una millonada y luego se encuentra aquel que le debe nada y menos y le dice, hasta que no me pagues el último céntimo no vas a salir de aquí. Hemos sido tú y yo perdonados de algo mucho más grande, infinitamente grande, de cualquier ofensa que el hermano te haya podido hacer. Y si tú has sido perdonado de esa grave ofensa, fíjate lo grave que fue tu ofensa y la mía, que fue necesario que la sangre de Jesús fuera derramada. Imagínate cuán infinita fue la ofensa. ¿Quiénes somos nosotros para no recibir y perdonar al hermano que nos ha hecho nada en comparación? Claro que duele la ofensa, claro que hemos sido heridos, claro que hemos sido ofendidos, pero el hermano regresa en arrepentimiento procurando el perdón. ¿Acaso nuestra justicia es mayor que la de Dios? El primer paso es abrir la puerta, recibir al hermano con un corazón amoroso. En segundo lugar, el segundo paso es que al ejercer este perdón debe haber restauración. Pablo le dice a Filemón no solo que lo reciba, sino que lo restaure a su posición como esclavo suyo.
En esto se evidenciaría el perdón, en que es restaurado a su posición. Pero fijaros que es más allá. Restáuralo, recíbelo, ya no como esclavo, sino más que esto, ¿como qué? Como hermano en el Señor. Fíjate la maravilla del Evangelio. Este hombre es restaurado y ya no regresa solo como esclavo para servir a Filemón, sino que ahora él junto con Filemón van a servir al Señor de señores. Es maravilloso el Evangelio. Su relación ahora, después del arrepentimiento, del perdón, de la obra del Evangelio, sería mucho mayor, más fuerte, más duradera. Aunque él siguiera siendo esclavo, su identidad en Cristo sería aún mayor y ahora serían dos hermanos sirviendo juntos por el Evangelio. Cuando el perdón es verdadero, la relación ha sido restaurada y ya no hay nada que impida esa relación. Ahora Filemón de esta manera podía recibir a Onésimo en su casa para que le sirviera, no teniendo dudas ni resentimiento ni amargura hacia él, sino amándolo como a un hermano en Cristo. Fijaros, así es el perdón de Dios. Cuando venimos a Él en arrepentimiento y nos perdona, dice que lanza nuestro pecado ¿a dónde? Al fondo del mar y ya no se acuerda más de él. Pero ¿de verdad Dios no se acuerda de las cosas? ¿Él se olvida de las cosas como nos pasa a nosotros? ¿Realmente Él se ha olvidado? Sabemos que no, que Él conoce todas las cosas. ¿Qué significa que Él se ha olvidado? Que ha lanzado el pecado y ya no se acuerda más de Él. Es que Él ahora nos va a tratar como si aquello no hubiera sucedido. Eso es olvidarlo. Hemos sido perdonados y ahora su relación para con nosotros es como si eso no hubiera sucedido. Cuán diferente que es nuestro perdón y restauración. Cuando perdonamos, te perdono, ya está, esto ha quedado aquí. Y la siguiente vez, ¿qué decimos? En la siguiente discusión, ¿te acuerdas que un día? Y tú dices, ¿pero no me habías perdonado? Tenemos una libreta en la que apuntamos todas las ofensas que os han dicho, por si acaso algún día las tenemos que volver a sacar, ¿verdad? Sí, yo te he perdonado. Una cosa es que perdonamos y el pecado tiene consecuencias, esto es otra cosa. Pero la realidad es que cuando perdonamos, como Cristo nos ha perdonado, lanzamos estas ofensas y las lanzamos al fondo del mar y ya nos tratamos como si eso no hubiera sucedido. ¿Cuán difícil es esto? Por eso solo el Espíritu Santo puede hacer esa obra en nosotros. Aunque esta carta no lo dice, entendemos que Filemón perdonó a Onésimo. Lo creo porque sería un tanto extraño tener una carta alabando el carácter de Filemón, llamándolo a perdonar, si realmente ese perdón no se lleva a cabo. Así que vemos que el primer paso es recibir en amor, el segundo paso es restaurar esa relación y el tercer paso en el perdón incluía la restitución. La ley decía que el que robaba debía restituir al afectado, debía ser pagada la deuda con un incremento. Eso lo encontramos en Números 25, del 6 al 7, dice: el hombre o la mujer que cometiera alguno de todos los pecados con que los hombres prevarican contra Jehová y delinquen, aquella persona confesará el pecado que cometió y compensará enteramente el daño y añadirá sobre ello la quinta parte y lo dará a aquel contra quien pecó. Filemón puede perdonar, pero Filemón está en todo su derecho de pedir la restitución. Está en la ley. ¿Cuál era el problema? Que Onésimo no llevaría nada en los bolsillos. No tenía nada con qué pagar. Este esclavo volvía a su amo a pedir perdón, pero no había ahorrado para devolver esta restitución. Conocedor de esto, Pablo se ofrece a pagar en lugar de Onésimo. Versículo 19. Si en algo te daño o te debe, ponlo a mi cuenta. Yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré. Fijaros, Pablo le podía decir a Filemón que actuara con gracia y misericordia hacia Onésimo. Perdónale y muestra gracia no pidiéndole la restitución. Se lo podía pedir, pero no lo hace. Deja que Filemón actúe conforme a su corazón. Pero Pablo lo que hace entonces es, toma la pluma y dice: en base a la ley sé que te debe, yo lo pagaré. Ponlo a mi cuenta. Yo pago la deuda del esclavo. El hecho de que él toma la pluma es que es algo personal. En aquella época las cartas las escribían amanuenses, personas que escribían lo que les estaba siendo dicho. Y aquí Pablo le dice: dame, que esto lo escribo yo con mi mano. Yo pagaré la deuda. En este acto vemos un reflejo precioso de la obra de Cristo.
Pablo se propuso pagar la deuda del esclavo que se había arrepentido para que su amo lo recibiera. Jesús, en la cruz del Calvario, toma nuestra deuda y con su propia sangre en aquella cruz escribe: pagado. Yo lo he pagado todo, absolutamente. La deuda del esclavo a mi cuenta. Yo la cargo, yo la pago, con mi sangre, completamente. Esta es la obra de Cristo por ti y por mí. Pago completo por medio de su sangre, satisfaciendo la deuda que tenemos con nuestro Dios, al que hemos ofendido infinitamente. Y ahora aquellos que venimos a los pies de la cruz en arrepentimiento, somos perdonados. Nuestra comunión es restaurada. Todo por gracia. Cristo lo pagó todo. Filemón recibiría a Onésimo como si fuera Pablo. Y Pablo pagaría la deuda, cargaría sobre sí la deuda del esclavo. Esa es la obra que Cristo ha hecho por ti y por mí. De la misma manera, nosotros nos acercamos con las manos vacías, miserables, pobres. Hemos huido de la presencia de Dios, lo hemos rechazado, lo hemos ignorado, hemos robado, hemos mentido, hemos hecho de todo. Y ahora regresamos arrepentidos con las manos vacías porque no hay nada que podamos traer para restituir nuestra deuda. Y con las manos vacías, reconociendo nuestra pobreza, nuestra miseria espiritual, Cristo nos recibe y con su sangre somos lavados, somos perdonados. Gracia y misericordia de nuestro Dios para con nosotros. Es importante recordar el Evangelio para que respondamos en consecuencia. A veces decimos: no, yo ya conozco el Evangelio cuando me convertí. El Evangelio es necesario cada día para que ser transformado y que nuestras relaciones sean moldeadas por esta verdad. Si tú has entendido el Evangelio, lo que ha costado tu perdón, ¿cómo no vas a perdonar a tu hermano? Tú no lo merecías. Y la realidad es que el perdón es costoso. El perdón es costoso. Alguien tiene que asumir la deuda, alguien tiene que pagar. Cuando tú perdonas al ofensor y muestras gracia y no le haces pagar la deuda, haciendo que te compense, tú asumes el costo. Por eso nos cuesta, porque somos orgullosos, porque queremos ser compensados. Pero nosotros, que nunca podríamos darle nada a nuestro Dios, Él pagó por nosotros, asumió la deuda absolutamente. Nuestro perdón costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Este es el Evangelio. Así que somos llamados a ejercer este perdón, a recibir al hermano en amor, si viene en arrepentimiento, restaurar la posición, tratarnos como si eso no hubiera sucedido y perdonar verdaderamente, reconociendo que alguien pagó nuestra deuda. Ahora, llegados aquí, podríamos decir: bueno, ya Filemón sabe lo que tiene que hacer, pero en muchas ocasiones sabemos lo que tenemos que hacer, el pastor lo predica, ¿no? Lo enseña, pero a veces como que necesitamos un empujón, ¿no? Para que hagamos algo. Conocemos la teoría, pero necesitamos que alguien nos motive. Y ahora Pablo va a motivar a Filemón a que se mueva, a que actúe. Dice en los versículos 19 y 20: yo, Pablo, lo escribo de mi mano, yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes también. Sí, hermano, tenga yo algún provecho de ti en el Señor, conforta mi corazón en el Señor. Y sigue luego diciendo que él va a regresar, porque en base a sus oraciones va a ser liberado y lo va a venir a visitar. Y ahí encontramos de qué manera Pablo motiva a Filemón a actuar. En primer lugar, la deuda que dice Pablo que Filemón tiene con él. De alguna manera, el apóstol está diciendo a Filemón: yo te pagaré, pero recuerda que tú tienes una deuda conmigo. ¿Qué deuda? Filemón había escuchado el Evangelio por la predicación de Pablo. Había venido la salvación de Cristo por la predicación de Pablo. De alguna manera estaba diciendo: ¿te das cuenta de lo que Dios ha hecho por medio de mí en tu vida? Yo te pagaré, pero recuerda que tú me debes. No es que la gente nos deba por la predicación, ¿entendéis lo que está queriendo decir, verdad? Está diciendo: escucha lo que pasó aquí. Imagina la deuda tan grande que tenía Filemón para con Pablo. Tú recuerda quién te predicó el Evangelio, aquel amigo o donde fuera. ¿Cómo te sientes cuando lo vuelves a encontrar y dices: gracias a lo que me dijiste, fui a la palabra, encontré al Señor? Eso es una deuda. Es mucho mejor que te regalen un coche de 0 kilómetros. Cualquier cosa que te pueda regalar un amigo, lo mejor que se puede regalar es el Evangelio predicado. Así es, tenías una deuda conmigo.
El segundo motivo es la bendición que esto implicaría para Pablo, para la iglesia, para nosotros. Esto es importante. Perdonando a Onésimo, dando muestra de este evangelio en acción, Filemón bendeciría a Pablo, a los que vean su acción y a la iglesia. Por eso dice, conforta mi corazón, o literalmente, recrea mi corazón. Ejercer ese perdón sería una bendición para Filemón, porque vería en su vida el fruto del evangelio. Y nosotros crecemos en la seguridad de nuestra salvación cuando vemos evidencia del fruto en nuestras vidas. Las buenas obras no son para salvación, pero las buenas obras evidencian que hay una salvación. Por lo tanto, cuando Filemón perdone a Onésimo, eso es una bendición en su vida al ver que él no habría hecho esto si el Espíritu Santo no lo mueve. Eso habría sido una bendición para él. En segundo lugar, una bendición para Pablo. No hay nada más precioso a un pastor que ver cómo sus hermanos obedecen y caminan a la luz del Evangelio. Para Pablo, ver que Filemón perdona a Onésimo es el gozo de ver que este hombre está firme en el Señor y su fe está madurando y su amor está creciendo. Así que bendeciría el corazón de Pablo al ver a este hombre perdonar. Y en tercer lugar, la acción de Filemón sería una bendición para la iglesia de Colosas, que verían el Evangelio en acción en este hombre, pero también para nosotros hoy, que nos lleva a considerar el beneficio, la bendición que significa el perdón bíblico. Así que por medio de su acción, Filemón está bendiciendo a Pablo, a sí mismo y a la iglesia por los siglos, porque tenemos esta carta escrita aquí. Y el tercer motivo, quizás más sutil en la carta, es la rendición de cuentas que un día vamos a tener que prestar. Pablo escribe esta carta a Filemón, perdona a tu hermano, y al final le dice, y prepárame una cama que voy a venir a visitarte. Estáis orando por mí, Dios me va a liberar, voy a venir y voy a ver qué has hecho. Es muy sutil, pero es prepárame una cama que voy a venir y cuando llegue a su casa te daré un abrazo, ¿cómo estás? ¿Cómo va con Onésimo? No, mira, es que rendición de cuentas. Un día tú y yo vamos a presentarnos delante de Dios y nos va a preguntar acerca de cómo hemos vivido, qué hemos hecho. Somos salvos por gracia. Pero todos vamos a dar cuenta a Dios por nuestras vidas, por nuestras obras. Van a ser pesadas. Aquel día nos vamos a avergonzar todos de aquello que no hemos hecho, que hicimos mal. Pero como le digo muchas veces a mis hijos, que sean las menos cosas. Que procuremos crecer en santidad, de tal manera que aquel día que vayamos delante del Señor, nos arrepintamos de menos cosas. Pero la realidad es que un día vamos a rendir cuentas. Si nos rendimos cuentas unos con otros, y nos examinamos y nos vemos y nos animamos a crecer a la luz del Evangelio. Así que estas son las motivaciones para actuar. Cuando actuamos, cuando vivimos, cuando nos tratamos los unos con los otros a la luz del Evangelio, somos bendecidos, bendecimos al hermano, bendecimos a la iglesia. No debemos olvidarlo. Para ir concluyendo, esta carta es una carta preciosa. Decía el pastor John MacArthur que el perdón es un tema tan importante que el Espíritu Santo le consagró un libro entero de la Biblia. Vemos en esta carta cómo el perdón es el fruto de una vida que es vivida conforme a la voluntad de Dios. Y vemos la evidencia del poder del Evangelio transformando vidas. Y esta es la realidad. En esta carta vemos el poder de Dios para salvar, el poder del Evangelio en acción. Y quería terminar precisamente destacando una cuestión que quizás puede haber surgido a lo largo de toda la carta. Porque vemos esta carta, y más en el siglo que vivimos, podríamos haber dicho, ¿por qué Pablo no hizo una carta en contra de la esclavitud? ¿Por qué escribe y no dice nada en contra de la esclavitud? No dice, mira, es que debes hacer campaña y quitar la esclavitud. ¿Por qué no trata el tema de la esclavitud, sino da por sentado que está? ¿Por qué lees el Nuevo Testamento y parece que no se posiciona en contra de la esclavitud? ¿Por qué cuando Jesús vino y luego los apóstoles no llevaron a cabo un movimiento social para erradicar la esclavitud? ¿Acaso están a favor? Bueno, dejadme explicar por qué creo que esto es así. Si Jesús, como los apóstoles, hubieran llevado a cabo una revolución social, el Evangelio se habría reducido a un mero mensaje de reforma social. El cristianismo no es un movimiento de reforma social, aunque el Evangelio transforma sociedades. Sin que Jesús o los apóstoles o sus escritos atacaran directamente la institución de la esclavitud, dejaron la semilla para que esa libertad se llevara a cabo. Fijaros cómo funciona. El Evangelio
es el poder de Dios para dar vida, para transformar a hombres y mujeres. Filemón fue transformado por el poder del Evangelio y ahora iba a recibir a Onésimo, no como esclavo, sino como hermano en Cristo. Fue el mensaje del Evangelio lo que llevó a nuestros hermanos en el pasado, como William Wilberforce y otros, a luchar en contra de la esclavitud, porque la Escritura habla claro de la dignidad del ser humano. Hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios. Es el Evangelio el que transforma los corazones para que hombres y mujeres vivan a la luz de la verdad de Dios. Por lo tanto, no puedes pretender un cambio para bien en la sociedad sin el poder del Evangelio obrando en los corazones de las personas. En la medida que el Evangelio transforma vidas, hombres, mujeres, niños, familias, esto afectará a iglesias y a la sociedad en general. Este es nuestro llamado, a vivir de tal manera a la luz del Evangelio que seamos luz en el mundo y en medio de un mundo de oscuridad, de venganza, de odio, que no sabe perdonar. Mostrar el perdón bíblico, el amor los unos para con los otros, es un testimonio poderoso de la verdad del Evangelio. Que nuestras vidas sean vividas de tal manera que los que están alrededor pregunten: ¿y tú cómo haces esto? ¿Cómo es que haces esto? ¿De dónde surge esto? Y por medio de tus palabras y tus acciones vengan y pregunten y puedan conocer a aquel que da vida, aquel que transforma. Vive de tal manera que tus palabras, tus acciones, tus pensamientos glorifiquen a Cristo y sea un testimonio poderoso en medio de este mundo. Y ejercer el perdón bíblico y el amor de esta manera es un testimonio poderoso que humilla y que trae a los hombres a Cristo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias porque hemos sido perdonados, hemos sido salvados, sabemos que tenemos esperanza. Te damos gracias, Señor, porque a pesar de nuestro pecado tú nos amaste, viniste a buscarnos, nos has dado vida, esperanza. Ayúdanos, Señor, a vivir a la luz de este Evangelio, a darte gloria con nuestras palabras, a darte gloria con nuestros pensamientos, que cada una de las vidas de los que estamos aquí den gloria a tu nombre, que esta iglesia sea bendecida y que sea un punto de luz donde el Evangelio brille con fuerza en medio de la oscuridad de Lleida, que realmente puedan mostrar el poder del Evangelio en acción en sus vidas y que aquellos que los conocían antes y los conocen ahora puedan preguntar y puedan venir al encuentro de ese Salvador que es Cristo Jesús. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.